Porción de la Biblia que considero es muy apropiada para este tipo de reunión. Esta reunión, entiendo, obedece, ¿verdad? Por el título que veo, ¿verdad? Son personas, son madres, intercesoras, ¿verdad? Que están aquí poniendo ante el Señor posiblemente las necesidades que en el tiempo en que vivimos pasan nuestros hijos, pasan nuestra iglesia, pasan nuestros hermanos. Así que bueno que tenemos personas, ¿verdad?, que interceden para que el Señor pues haga su obra, haga su voluntad, ¿verdad?, en sus hijos. Y el texto que quiero compartir con usted, hermano, son dos versículos, está en Isaías, capítulo 55, versículos 6 y versículo 7. Así que les invito a considerar esos pensamientos bíblicos que son muy afinados, ¿verdad?, en el día de hoy. Nosotros vivimos en medio de tantos conflictos, de tantos problemas, de tantas situaciones adversas, y qué maravilloso que podemos contar en medio de un tiempo como el cual vivimos, con un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios poderoso, un Dios salvador, que permite que nuestra experiencia en este mundo pueda ser una experiencia de victoria. Vamos a mantenernos firmes, avanzamos. Isaías 55, 6, 7 dice: Buscad a Jehová, puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será. Saben, hermanos queridos, hermanas queridas, que es oportuno para considerar estos versículos, tomar en consideración algunos elementos que tienen que ver con la persona que escribe ese mensaje de Dios, de Isaías, cuyo nombre significa Jehová es salvación, y quien es considerado el príncipe de los profetas de Israel. Por supuesto, Dios usó al profeta Isaías de una manera extraordinaria. En sus días se vivieron momentos muy difíciles. El pueblo de Dios decidió no hacer las cosas como Dios esperaba. Se comportó de una manera desobediente, intentó y trató de hacer alianzas, ¿verdad?, con otras naciones y otros pueblos que no tenían la verdad, que no tenían ese compromiso con Dios. Y por supuesto, las cosas comenzaron a caminar mal. Las cosas comenzaron a hacerse de una manera que no agradó al Señor. Isaías viene precisamente con el propósito de traer de vuelta el pueblo de Dios al encuentro con su Señor. El tiempo de ministerio de Isaías fue un tiempo bastante largo, posiblemente uno de los profetas que más tiempo ministró. Duró su ministerio unos 40 años y sirvió en un periodo cuando los reyes que gobernaron Israel dirigieron no conforme al corazón de Dios, sino que hicieron las cosas de una manera que desagradó al Señor. Nosotros recordamos que en ese tiempo el profeta Usías, el profeta Jotán, el profeta Acaz hicieron de su vida, no solamente personal, sino del pueblo también, una experiencia de desobediencia total al Señor. Fue un tiempo controvertido, fue un tiempo muy difícil. Y Dios llamó al profeta para que trajera palabra no solo de amonestación, no solo les pusiera a ellos lo que sería la consecuencia de su mal proceder, sino que también les dijera al pueblo cuál sería el resultado de la obediencia al Señor. O sea, que el impacto de ellos volver otra vez al Señor. Así que en esta porción que nosotros encontramos en el capítulo 55, que se llama es la segunda sección del libro y se conoce como el libro de la consolación de Israel. En el capítulo 6, versículos 6 y 7 de ese capítulo 55, cuando lo escribe, hay 4 elementos que en esos versículos se presuponen. En primer lugar, se entiende que Israel había sido asolada
su descuido espiritual, o sea que Dios había mandado ese castigo para el pueblo y que el pueblo de Jerusalén había sido llevado cautivo, que había pasado 70 largos años de cautiverio en Babilonia. Se presupone también que Ciro, el rey de Persia, había conquistado a ese poderoso imperio caldeo conocido como el imperio babilónico. Y de igual manera que la anhelada liberación del pueblo de Dios se había efectuado exitosamente. En otras palabras, la profecía, lo que aparece aquí, aparece precisamente luego, después de que estos eventos habían ocurrido. Y en este hipotético escenario, diríamos nosotros, Isaías se ubica para entregar ese mensaje al pueblo de Judá en ese momento cuando el pueblo se apartaba del Señor. Desde un punto de vista humano, resulta natural cuando llegan las dificultades, cuando las expectativas de las personas no son cumplidas, cuando se clama al Señor y aparentemente no se recibe respuesta. El ser humano tiende a responder, tiende a actuar de una de dos maneras. Algunos pueden aferrarse más a su Dios, pueden someterse a su voluntad, pueden tratar de perseverar y decir, bueno, yo voy a seguir firme el Señor esperando en Jehová. Pero hay otros que basados precisamente en esa condición se descuidan, se desorientan, se desaniman y hasta algunos pueden perder su fe. He encontrado hermanos, ¿verdad? Que cuando piden al Señor y ruegan, permanecen firmes, permanecen allí pidiéndole a Dios, pero no ven la respuesta como ellos las esperan. Esos hermanos a veces se acercan tristes, bueno, no sé por qué Dios no me contesta, no sé qué pasa, porque yo he estado allí firmemente sirviendo al Señor y no sé qué pasa con el Señor. Algunos me dicen, pastor, ore por mí, porque el Señor como que no me escucha. Y saben ustedes, hermanos queridos, que esta era la situación en la que Israel se encontraba. Israel estaba desanimado, porque Israel se encontraba con un concepto totalmente extraviado, porque ellos entendían, Dios nos abandonó, nosotros somos el pueblo de Dios, pero aparentemente Dios nos ha abandonado. Estamos tratando de pedirle a Él, pero Él como que no nos escucha. Bueno, esto ocurre cuando muchas veces nosotros aceptamos a Cristo Jesús también, ¿verdad? Y en el tiempo de Israel, ellos aceptaron que Dios era su Dios, por supuesto, y que ellos eran pueblo de Dios. Pero algunos de nosotros pueden entender que cuando hacemos cristianos, todos los problemas nuestros se resuelven. Cuando oramos, cuando pedimos, lo que le pedimos a Dios será concedido. Algunos usamos algunos textos bíblicos, textos que nos hablan de que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos decirle al monte, bueno, quítate de ahí, ponte en otro lado. Y en algunos casos, hay personas que creen que realmente es así, y que cuando oramos al Señor con fe, lo que le pedimos, eso lo va a hacer. Bueno, aunque la palabra de Dios en algún lugar nos habla de esa manera, que podemos entender ese concepto. Sin embargo, tenemos que ponerlo en perspectiva con lo que el resto de la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y vamos a ver que la intención de Dios no es decirnos a nosotros que seamos presuntuosos y que de repente creamos que todo lo que vamos a pedir de acuerdo a nuestra voluntad se va a hacer. Y algunas personas pueden hasta llegar a la experiencia espiritual como con un compromiso, como con un convenio con Dios. Bueno, Señor, yo te voy a servir, yo voy a depender, voy a estar cerca de ti para que tú me des los beneficios. O sea, yo lo que quiero son los beneficios. Pero la respuesta nuestra al Señor no debe estar basada precisamente en los beneficios, porque Dios no nos ha dicho que nos va a resolver todos los problemas. Dios nos ha dicho que nos va a dar aquí el cielo. Dios nos ha dicho que nos va a dar, que las mansiones que nos va a dar es aquí que nos la va a dar. Dios nos ha hablado de que las riquezas que nos va a dar es aquí en este mundo. Dios nos ha hablado de las riquezas eternas. Dios nos ha hablado de lo que vamos a recibir nosotros cuando Él venga. Dios nos ha hablado de que lo que nos ofrece es algo en un mundo mejor, no en esta tierra de pecado y de maldad. Y el mismo Señor nos habló, ¿verdad? Le habló a su discípulo diciendo, en el mundo tendréis aflicción, hablando de que no es una vida en donde no tendremos conflictos, no tendremos sufrimiento, donde no habrán dificultades. No, eso no es así.
Y Dios no nos ha dicho que nos va a resolver todas esas cosas aquí. Dios nos dice que eso está resuelto cuando precisamente nosotros lleguemos al hogar donde vamos a existir, donde vamos a vivir por siempre. Lo que sí Dios nos promete a nosotros es una vida mejor en el país al cual nosotros pertenecemos, el hogar celestial. Y que mientras llegamos a ese hogar, el Señor estará con nosotros. Mientras nosotros avanzamos, Cristo estará presente para hacer posible que nuestro avance sea seguro, para que podamos experimentar la vida de acuerdo al marco y conforme a la voluntad, a lo que Dios entiende que nosotros necesitamos. Así que por eso no podemos desesperar. Pero Israel se desesperó y comenzó a pensar que precisamente Dios lo había abandonado. Algunos pueden pensar, bueno, si Dios no me está dando las bendiciones que yo espero, o si Dios no me está dando aquellas cosas que yo necesito, es porque Dios no está conmigo, es porque Dios se apartó de mí. Israel estaba pensando de esa manera. Así que ese mensaje del capítulo 55 y verso 6 viene como una respuesta a ese concepto que ellos tenían de Dios. Y para entender precisamente ese mensaje que dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado, debemos entender ese pedido, eh, diríamos desde ese punto, con ese énfasis imperativo, porque no dice busquen, no, buscad a Jehová, está diciendo. Debemos nosotros recordar que cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a semejanza, lo creó con el propósito que vivieran juntos, que hubiera armonía y hubiera unidad con Dios. En el diseño del Creador figuraba una vida en completa unidad, diríamos, o unión con sus hijos. Pero la rebeldía de Lucifer en el cielo y la desobediencia del hombre en el Edén afectaron el proyecto de Dios. Eso significó una ruptura radical en el universo. El hombre se alejó de Dios, se enemistó con su creador, abrió un abismo, creó una muralla de separación, se enajenó, separó de Dios y algo interesante, destruyó con su actitud todo acceso para volver a su creador. No había forma como el ser humano volviera otra vez a estar en armonía. No había forma como el ser humano pudiera llegar hasta donde Dios está. Así que el ser humano simplemente huyó de la presencia de Dios. Sin embargo, el relato bíblico nos habla a nosotros de que el amor de Dios fue inconmensurable, que su misericordia fue tan extensa que el Creador terminó ocupando el lugar de sus criaturas o del pecador y descendió a buscar al hombre que se había perdido. Eso es un elemento muy notable. Cristo paga la deuda del ser humano, le otorga su justicia perfecta para regresarlos a la armonía con Dios, que fue lo que precisamente Jesús quiso hacer. Por eso la invitación que hace el Señor es pertinente. ¿Por qué? Porque Dios no es el que se aleja de sus hijos. Dios no fue que se alejó del ser humano. Quienes se alejaron fueron sus hijos, fueron sus criaturas. Ellos abandonaron a Dios. Por esa razón el profeta está diciendo, búsquenlo ustedes. Y a veces tenemos la impresión de cuando hablamos con Dios, decirle al Señor, Señor, ven a mí, Señor, yo te invito, Señor, yo deseo que tú venga a mi corazón. Y entonces como que llamamos a Dios, como que fue Dios el que se fue. Y realmente el concepto que entramos allí está basado no en que Dios fue que se alejó, sino que el ser humano fue que se alejó. Saben, algunas personas piensan que Dios se aparta de su pueblo. Y he escuchado personas decir, no, cuando la iglesia tú no obedece al Señor, Dios se aleja, Dios se va de ti. Y ese es casi un concepto generalizado, ¿verdad? El hecho de que, bueno, como Dios, si la iglesia está en pecado, Dios no puede estar allí. Si los hijos de Dios son desobedientes, Dios tiene que irse. No, Dios nunca se ha alejado de sus hijos. Dios no se aleja. Quienes se alejan son sus hijos. Por esa razón la invitación es búsquenlo.
No está diciendo, esperen para que Dios lo busque ustedes. No, es que ya Dios lo buscó. Ya Dios dio su vida. Ya Dios abandonó el trono donde él se encontraba para venir de allá y hacerse un ser humano como nosotros, para comprendernos a nosotros, para que nosotros podamos aceptarlo y entonces él llevarnos precisamente a la presencia de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese amor de Dios. Pero yo me siento muy feliz porque Dios no nos abandona, aun cuando tú estás en condiciones no favorables delante de Él, aun cuando tú eres una persona que eres desobediente, aún Dios no se aparta, no se aparta porque el propósito de Dios es salvarnos, no se aparta porque la misión de Cristo es salvar al ser humano. Y para salvar al ser humano, Él tiene que venir donde está el ser humano, no donde esté el ser humano justo, no donde esté el ser humano perfecto. Él viene donde está el ser humano pecador, que es el que necesita la gracia suya. Por eso Dios está allí. El argumento que ofrece Isaías, Dios está ahí. Él no se ha apartado. Por tal motivo, búsquenlo. Y entonces aparece el elemento importante allí, búsquenlo mientras puede ser hallado. Y aparece de igual manera el complemento, llámenlo, llámenlo. Él lo va a escuchar. Llámenlo, Él está allí. Y dice, llámenlo en tanto que está cercano. Ese aspecto, ese elemento nuevo allí en el texto, nos explica a nosotros, nos ayuda a entender que se trata de un mensaje escatológico. Es un componente escatológico, ¿por qué? Porque está hablando de algo que ocurre en una etapa donde automáticamente, de acuerdo a lo que presenta allí, esa condición va a desaparecer. Por eso dice, búsquenla mientras puede ser hallado y llámelo mientras está cercano, porque va a llegar un momento cuando él no lo va a estar. O sea, la permanencia de Cristo, el acercamiento de Cristo a nuestra vida, a nosotros, que es un elemento real, que es un elemento contundente, que es un aspecto donde nosotros encontramos una permanencia del Señor Jesús, una intencionalidad en estar allí, cerca de nosotros, estar allí cerca de sus hijos, para tratar de que sus hijos puedan abrir su corazón, puedan aceptarlo, puedan venir a Él. Así como el padre, ¿verdad? El hijo pródigo no se fue, él se quedó allí esperando que su hijo volviera, ¿verdad? Así Jesús hace lo mismo con nosotros. Y qué maravilloso, porque si Cristo se aleja, hermanos queridos, estamos perdidos. Sin embargo, eso no será por siempre. Nosotros sabemos cuando hablamos acerca del santuario y la obra que Cristo está realizando en el santuario celestial, entendemos que Él está allí y está allí precisamente intercediendo por nosotros, intercediendo por sus hijos, pero no lo estará por siempre. Va a llegar un momento, así como ocurría en el santuario terrenal, que Cristo va a concluir su obra de intercesión. Y cuando Cristo concluya su obra de intercesión, a partir de ese momento ya no habrá oportunidad de llamarlo ni de buscarlo. Por eso el mensaje de Isaías tiene un componente escatológico que permite y que hace que nosotros nos apresuremos a hacer lo que tenemos que hacer. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarlo en tanto que está cerca. Qué maravilloso cuando nosotros miramos esto. Y el elemento, hay un elemento final que es maravilloso. Dice al Dios nuestro, dice al final, que es amplio en perdonar. Nos está hablando de que el Señor siempre está allí esperando. No importa cuál sea nuestra condición, no importa cuál sea nuestro pecado, no importa cuál sea nuestra desobediencia, no importa cuál sea nuestro temperamento. Dios, al Señor no le importa nada. Al Señor solo le importa que tú vayas a Él. Al Señor solo le importa que tú lo busques. No importa, Él no tiene que ver quién tú eres ni cómo tú eres. Por otro lado, el Señor tampoco no nos está pidiendo que hagamos un esfuerzo, hagamos cosas
para cambiar nuestra condición. Lo que Él nos pide, búsquenlo mientras puede ser hallado. Eso es todo lo que tiene que hacer tú y yo. Porque si lo buscamos a Él y encontramos a Jesús, nuestros problemas serán resueltos. Nuestros problemas espirituales serán resueltos. Solo tenemos que encontrarnos con Él. Solo tenemos que ir a Él. Solo tenemos que acercarnos a Él. Porque Él es un Dios amplio en perdonar. En otras palabras, no hay nada, absolutamente nada, que Cristo no pueda perdonar. Y saben algo, hermanas queridas, cuando hablamos nosotros de madres que interceden o intercesoras, estamos nosotros hablando de personas que practican ese consejo de buscar al Señor. No solamente con la situación personal, o sea, mi situación personal, yo como cristiano, yo como hijo de Dios, sino también pensando en aquellos que también necesitan encontrar el camino. Y qué maravilloso que el método que Dios permite y que Dios ha establecido para que se establezca o para que se realice ese acto de acercamiento es precisamente la oración. Es poder nosotros abrir nuestros corazones al Señor. Y saben ustedes, hermanos queridos, que ese principio, que eso es lo que hemos estudiado, estamos estudiando en el capítulo 55, versículos 6 y 7, y ese elemento que es tan valioso, importante, el reconocer que Dios no se aparta, Dios no se aleja, Dios no se va, sino que nosotros somos los que abandonamos a Dios, nosotros somos los que nos alejamos de Él, los que nos vamos de Él. Por eso cuando Isaías llama, lo que nos dice es, acérquense, vengan, búsquenlo ustedes, porque ustedes fueron los que se fueron, ustedes fueron los que abandonaron, así que búsquenlo ustedes, que Él está allí esperando que ustedes lleguen. Y la razón por la cual el Señor no se mueve de ese lugar es precisamente porque Él lo que está esperando es el momento cuando tú decidas regresar. El momento cuando aquel que salió decida volver. Allí quedará hasta el último momento, esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. Qué maravilloso es esto. Así que la oración encaja perfectamente porque la oración no se establece para que Dios venga a mí. La oración se establece para yo ir al Señor. Cuando yo oro es cuando yo pienso en mi Dios. Yo ahora le pido al Señor, hablo con mi Dios. Dios siempre está listo a hablar conmigo. Dios siempre está listo a acercarse a ti. Dios siempre está allí porque Él no está lejos, está ahí contigo. Solo que a veces nosotros por los atareos, nosotros por los tantos problemas que tenemos en la vida, nos desorientamos a veces y nos descuidamos y olvidamos que Dios está allí, que Dios está cerquita, solo esperando que yo le dé la oportunidad, solo esperando que yo le dé el chance de que Él venga a mi vida y Él transforme, Él cambie. Así es cuando yo me arrodillo, cuando yo de pie pienso en el Señor y oro, cuando estoy sentado, cuando estoy acostado. La vida de oración no es una vida de un momento, una situación específica o especial donde yo voy a hacer una parte para orar con Dios. Es una vida constante de comunión con Dios. Tú tienes que estar en comunión con Dios cuando tú te arrodillas, pero no siempre para estar en comunión con Dios tienes que arrodillarte. Así cuando tú no puedes arrodillarte, pero estás de pie, tu pensamiento, lo importante es que tu pensamiento se conecte con Dios. Es que tú vayas a Dios, no importa dónde el lugar donde estés, vayas a Dios, Dios te va a escuchar. Él escuchó al ladrón en la cruz, cuando estaba allí en la cruz. Él lo escuchó. Él escuchó a Jonás cuando estaba, ¿verdad? En la barriga, ¿verdad? Ya de la ballena. Él escuchó a sus hijos donde quiera que están. Así cuando tú estás en tu trabajo, cuando tú estás en cualquier quehacer, tú haces una parte, un segundo nomás, 2 segundos, 3 segundos y pienses en el Señor y pones tu vida en contacto con Dios. Vas al Señor, busca al Señor, es el ejercicio de buscar al Señor, no importa dónde está. Puede estar en el trabajo, puede estar en el lugar donde está, puede hacer una parte, ¿eh? De 3, 4 segundos. No tiene que durar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Solo conectarte con Dios.
y poder acercarte a Él, buscarlo a Él, porque Él está allí. Y ese contacto con Cristo es maravilloso. Aún estando en tu cama acostado, así como tú piensas en un montón de cosas y resuelve un montón de problemas allí acostado en la casa, calculando cosas, así también debe haber un espacio para tú acostadito allí pensar en Jesús, pensar en el Señor, abrir tu corazón al Señor. Para que, si nuestra vida es una vida de oración, una vida de intercesión, no hay dudas que nuestra vida será extraordinaria, será poderosa, cumpliremos una gran misión y Dios estará allí para responder a las oraciones. Dios estará allí para venir cuando tú le llames. Él estará allí para estar contigo cuando tú le busques. Solo Dios espera, solo Cristo espera una oportunidad. Solo. Él espera solamente un instante que tú le abras. ¿Saben, hermanas queridas? Que Dios no le importa el momento en que tú lo hagas, ni le importa la condición en que tú lo hagas. Lo importante para Cristo es que tú le abras. Yo creo esta noche muy oportuna, ¿verdad? Para que nosotros pensemos en la conclusión de este devocional. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me siento? ¿En qué condición estoy en este momento? Y que ese pensamiento pueda completarse entendiendo que no importa cómo yo esté, no importa lo lejos que me encuentre, no importa cómo yo haya actuado, o no importa cómo yo estoy actuando. Si yo abro mi corazón, si yo busco al Señor, si yo llamo al Señor, Él está allí para mí. Él está allí para fortalecer. Amén. Él está allí para ayudar. Amén. Yo oro al Señor, Él nos permite entender este maravilloso mensaje. Yo oro al Amén. Señor Amén. a Amén. responder a este mensaje y que entendamos que lo que Dios espera es que mantengamos con Él una comunión constante. Ese es un Amén. mensaje, Amén. es un mensaje. Gloria a Dios. Amén. Ir a Jehová y saber que nos perdona, que nos redime, saber que Amén. no importa la situación en que esté. Oiga, hermanos, eso es maravilloso. Yo te propongo, querida hermana, que haga un reencuentro con Dios. Amén. Amén. No intente arreglar nada, porque tú no podrás arreglar nada. Tú lo que puedes hacer es ir al Señor. Gracias No a Dios. organice, a que Él venga y organice, porque por eso es que dice, vengan, busquen a Jehová, porque es que lo que Jehová va a hacer en ustedes, ustedes no pueden hacerlo por ustedes mismos. Lo que Jehová va a hacer en su vida es algo maravilloso, extraordinario, único. Es algo imposible para el ser humano. Por tal motivo, vayan al reencuentro, lo que está diciendo. Entregar la vida al Señor. El Señor está esperando por nosotros. Qué maravilloso tenemos, querida. Qué maravilloso tenemos. Les invito a que la aprovechen. Busquemos al Señor mientras pueda ser. No importa dónde esté, no importa la circunstancia, mantente cerca de Él y el Señor habrá de fortalecerte, habrá de ayudarte a avanzar con toda firmeza, con toda seguridad. Habrá de escuchar tus oraciones, esas horas que haces para ayudar, ¿verdad? Para que la iglesia y los hijos de la iglesia puedan avanzar y puedan venir a los pies de Jesús y puedan reconciliarse con el Señor y nos dará a nosotros la seguridad de que cuando Él venga estaremos con Él para vivir. Dios te Amén. bendiga, hermano. Amén. 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 Bendito sea Dios. Gracias, Amén, amén, amén. Perdón. Padre querido, gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos invita a buscar. Gracias porque nos invita a llamar. Gracias porque nos da la seguridad de que eres un Dios perdonador, que no importa nuestra Amén. situación, lo que Sí, nosotros Señor. tengamos, como el momento por el cual pasemos, tú no haces discriminación. El que va a ti, tú tienes los brazos extendidos para recibir. Gracias, Señor, por esa seguridad. Gracias por esa confianza.
Permite que mientras estés allí en el santuario celestial intercediendo por nosotros podamos mantenernos cerca de ti, para que cuando nuestro nombre se pase en ese registro, tú puedas darnos la seguridad, la garantía, el sello puede estar en nuestras vidas para un día vivir contigo por toda la vida. Bendice, Señor, este grupo. Bendice estas hermanas Amén. que cada lunes están reunidas allí para implorar, para pedir a ti tu bendición y también para interceder, Señor. Gracias Amén. por ello. Dale tu bendición siempre y permite que nuestras vidas puedan estar seguras en Cristo. Amén. Gracias. Escucha y nos bendice esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.